Muy buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo 3, conformado por Adrián Castillo González, Tigüirreño Torres, Santiago Arias Bareno, Sergio Nicolás Aldani y quienes habla, Carlos Eduardo Rubio. Les expondremos el capítulo 5 del libro Programming Distributed Computer System, titulado Cálculo Join. El cálculo Join es un cálculo de procesos, como por ejemplo el cálculo de actores y el cálculo pi. Se diferencia de estos evitando las consideraciones de comunicación empleadas en otros procesos. El cálculo join debe mucho a la teoría de la concurrencia, la cual recordemos que es el acaecimiento de varios sucesos al mismo tiempo. Como podemos ver en la gráfica, un proceso se puede ejecutar de forma paralela, de forma secuencial o en forma sincronizada, lo que proporciona una base sólida para establecer y probar las propiedades de los programas asincrónicos. Recordemos que este tipo de programas son los que permiten la notificación de un cliente cuando un evento ocurre de parte del servidor, como por ejemplo un correo electrónico. El cálculo join se utiliza como base para varios lenguajes e implementaciones distribuidas, como por ejemplo GeoCal. Formalmente, se define como un lenguaje que modela programación distribuida y móvil. Se caracteriza por una noción explícita de localidad, una estricta adherencia a la sincronización local, incorpora los enlaces de funciones del lenguaje de programación en él. Esto provoca que se puedan reconocer la coincidencia de patrones en los mensajes. Esta definición puede ser un poco compleja, así que la desglosaremos según los términos. La distribución la entendemos como un conjunto o grupo de equipos que son independientes entre sí y que actúan como un único equipo, descentralizando el procesamiento o el almacenamiento de información. Por ejemplo, tenemos un sistema alojado en un servidor. En otra parte está la base de datos y el terminal lo tenemos en la palma de la mano. La programación distribuida se adapta a cada uno de estos equipos. La movilidad es un servicio que permite que los usuarios puedan conectarse a las aplicaciones corporativas en cualquier lugar del mundo, desde un dispositivo móvil, por lo que el código móvil se tiene que adaptar a esta dinámica de uso. La sincronización local significa que los mensajes siempre viajan a un destino establecido y pueden interactuar solo después de llegar a ese destino. Para que los procesos interactúen, deben moverse al sitio de reacción apropiado, y por lo tanto la interacción es puramente local después de la movilidad del proceso. Por último, decimos que ML es el acrónimo de metalenguaje, el cual está caracterizado por permitir hacer evaluaciones por valor, por tener álgebra de funciones, por manejo automatizado de memoria, por medio de recolección de basura, polimorfismo parametrizado, análisis de estático de tipos, inferencia de tipos, tipos de datos algebraicos llamados patrones y manejo de excepciones. Todas estas características hacen que sea posible construir un compilador. Sintaxis. Para entender cómo el cálculo concurrente se modela en el cálculo join, podemos pensar en una máquina química abstracta, donde va a haber cambios en las temperaturas de las moléculas y de átomos, los cuales ocurren de acuerdo a reglas de reacción que pueden evolucionar con el tiempo. Más concretamente, las moléculas representan procesos que se ejecutan en paralelo, que pueden combinarse y evolucionar hacia otros procesos según las reglas de reacción que se van a dar. Por lo tanto, la máquina abstracta tendrá los siguientes parámetros: un conjunto M, que representará el conjunto de moléculas, un conjunto R, que representa las reglas de reacción. Decimos que la combinación de un conjunto múltiple de reglas de reacción con un conjunto múltiple de moléculas produce la solución de orden superior, dada de esta manera, donde tienen lugar las reacciones, también conocidas como multiset constructor. También la máquina tendrá átomos, los cuales se representan de esta manera.
Estos, como se explicó al inicio, representarán procesos particulares. X es el nombre de un puerto y Y es un mensaje definido en un conjunto de valores posibles que puede tener dicho puerto. Las moléculas se representarán de esta manera, donde el operador O denota una comunicación paralela entre procesos. Y decimos que una reacción denotada de esta manera, como D o JP, es lo que resulta al cumplirse un patrón de unión. Decimos que J es dicho patrón de unión o patrón join, que se debe cumplir para que la reacción tenga lugar, teniendo en cuenta que las moléculas en la solución deben coincidir para que se lleve a cabo la reacción. Y P son las moléculas que resultan luego de la reacción. D simboliza la reacción específica. Los procesos son átomos que pueden considerarse como un mensaje poliádico, asincrónico, es decir, que tiene más de dos argumentos. Y lo notamos de esta manera, los cuales poseen definiciones de nuevas reglas de reacción o composiciones paralelas de otros procesos. Dichas definiciones son conjuntos múltiples de reglas de reacción, de esta manera, las cuales se concatenan con el operador I. Esto empareja los patrones J a procesos guardados P. Decimos que la restricción en los patrones de combinación impide que una variable recibida aparezca dos veces en el mismo patrón J. Siendo más rigurosos con nuestras definiciones, decimos que el proceso P está dado por un átomo, una definición y una molécula. La definición D está dada por una regla de reacción y un constructor multiset. Y el patrón join está dado por un átomo y una molécula. Para ser más claros con nuestras explicaciones, daremos un ejemplo. Tenemos un átomo que tiene como puerto ready y como valor laser y una molécula que utiliza este mismo átomo con otro que tiene como puerto job y como mensaje, como entrada F1. Decimos que la definición de está dada por sean dos átomos en paralelo, entonces decimos que se crea un nuevo átomo el cual va a tener como puerto el mensaje del primer átomo y como mensaje el mensaje del segundo átomo. Por lo tanto, lo que hacemos es un reemplazo de laser, lo cambiamos por printer, y de F1 lo cambiamos por file. Haciendo esto, tenemos como resultado el átomo laser F1. Más concretamente, decimos que la definición formal de la sintaxis del cálculo se aplicó de la siguiente manera. Sea la definición D está en el átomo como puerto ready con mensaje laser en paralelo con el átomo job que tiene como puerto job con el mensaje F1. Nos va a dar como resultado que la definición D tiene al átomo ready en paralelo con el átomo job. Variables libres y vinculadas. Los conjuntos de variables se diferencian en tres grupos: recibidas, ligadas y libres. Las variables recibidas se establecen a partir de patrones join. Decimos que las variables recibidas de un átomo son los elementos, es un elemento U que pertenece al conjunto de valores posibles. Y las variables recibidas de una molécula de patrones join es la unión de las variables recibidas de cada uno de estos patrones, asumiendo que estos dos conjuntos sean disyuntos. Decimos que las variables definidas, por otro lado, se establecen a partir de patrones join y de definiciones.
Las variables definidas de un átomo es el puerto como elemento. Las variables definidas de una molécula es la unión de las variables definidas de cada patrón join. De las variables definidas de una reacción son las variables definidas del patrón join de dicha reacción. Las variables definidas de reacciones múltiples es la unión de distintas variables definidas de dichas reacciones. Por último, miremos la última categoría, que son las variables libres, las cuales se definen a partir de definiciones y de procesos P. Decimos que de las variables libres de una reacción es igual a las variables definidas del patrón join unido con las variables libres del conjunto P, del proceso P, menos las variables recibidas del proceso join. Las variables libres de reacciones múltiples es la unión de las distintas variables libres de dichas definiciones. Las variables libres de un átomo es el puerto unido con un elemento U, que pertenece al conjunto de valores posibles. Las variables libres de una definición son las variables libres del proceso P unido con las variables libres de la definición D menos las variables definidas de dicha definición. Y por último, las variables libres de moléculas es la unión de variables libres de cada una de las moléculas. Usando la notación del siguiente conjunto, U pertenece a V, indicamos el conjunto B sub 0 hasta B sub n, donde la única construcción vinculante es la definición primitiva def J de P está en P'. Esto nos dice que las variables resididas en J son limitadas en consecuencia de las reglas de reacción P, mientras que las variables definidas en J están ligadas en todo el proceso de definición, es decir, tanto en P como en P'. Por ejemplo, consideramos la siguiente expresión del cálculo de combinación. Decimos que la definición del átomo que utiliza como puerto ready, mensaje printer, que corre en paralelo con el puerto job, que tiene como mensaje file, nos da como resultado el átomo printer con mensaje file, que está en el átomo ready con mensaje laser, paralelo con el átomo job que tiene como mensaje F1. Por lo tanto, desglosando esta definición, decimos que J es el átomo ready paralelo con el átomo job. P es igual a printer file, el átomo printer con el mensaje file, y P' es el átomo ready con el mensaje laser en paralelo con el átomo job con el mensaje F1. Vemos que esta estructura corresponde con la definición que vimos arriba. Por lo tanto, decimos que las variables libres de la expresión de la definición son laser y F1. Las variables printer y file que están definidas son libres ya que son variables resididas en J. Las variables ready y job que aparecen libres en P están ligadas por el proceso de la definición, ya que son variables definidas en J. Observamos que cualquier ocurrencia de printer o file en P aparecería libre en la expresión. Por el contrario, las ocurrencias de ready o job en P estarían limitadas por los nombres de puertos definidos. Continuamos con las semánticas operacionales para el cálculo join.
Estas semánticas están dadas por un conjunto de reglas de calentamiento y enfriamiento. Debemos recordar que este modelo se basa en una hipotética máquina química de reacciones químicas que lo que hace es básicamente calentar y enfriar moléculas. Estas reglas operan en soluciones de orden superior descritas en secciones anteriores, donde R es el conjunto de reglas de reacción y M es el conjunto de moléculas. El conjunto de reglas de las semánticas operacionales está compuesto por 4 elementos. Las primeras 3 reglas son reglas reversibles, es decir, que se pueden aplicar tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda, mientras que la última regla es una regla de reducción y, como podemos ver, solo es posible aplicarla de izquierda a derecha. Como se dijo en la diapositiva anterior, estas reglas operan en las soluciones de orden superior. Por eso vemos aquí en esta parte el conjunto de las reglas de reacciones, igual que aquí, mientras que aquí vemos el conjunto de moléculas. Estas son las primeras 2 reglas. Como habíamos explicado anteriormente, estas 2 reglas son reversibles, además de que se agrupan en esta misma lámina porque son bastante similares. Su similitud radica en que presentan conmutatividad y asociatividad en ciertos operadores. Para el conjunto de reglas de reacción presenta conmutatividad y asociatividad en el operador de unión, mientras que para el conjunto de procesos se presentan estas 2 características, conmutatividad y asociatividad, en el operador de composición paralela. La tercera regla vemos que también es reversible, aunque hay una condición que veremos más adelante, pero de momento podemos decir que especifica el calentamiento de una molécula definitoria, de tal forma que, por ejemplo, la molécula definitoria D en P se puede reescribir como una solución de orden superior, en donde se deben añadir los parámetros sigma sub D tanto en las reglas de reacción D como en la molécula P. La diferencia que hay respecto a las otras reglas reversibles es que cuando se aplica de izquierda a derecha, lo que se hace es añadir precisamente el parámetro sigma sub D para asegurar de que el rango de nombres definidos sea estático, se mantenga. Mientras que si aplicamos la regla de derecha a izquierda, es posible excluir algunas variables definidas. Entonces, por eso su rango de variables definidas se ve modificado. La cuarta y última regla es una regla de reducción. Como podemos ver, solo es posible aplicarla de izquierda a derecha. En esta regla, básicamente nos dice que cuando tengamos el solapamiento de un patrón join con una molécula solución en una solución de orden superior, pues podemos sustituir dicha molécula solución por el patrón join de la siguiente forma. A continuación veremos unos ejemplos, que es el ejemplo 5.1, es el primero de ellos y está descrito en las páginas 83 y 84. En dicho ejemplo tenemos la molécula definitoria de X con el parámetro U, que produce el átomo Y con el parámetro U en P, donde P es una molécula compuesta por los átomos X con parámetro V y X con parámetro W. El segundo ejemplo es el ejemplo 5.3, que se encuentra descrito en la página 85, en el que nos encontramos un proceso en paralelo de una molécula definitoria X1 con el parámetro U y el átomo X2 con el parámetro V, donde se produce el átomo con parámetros U y V en P, donde P es la molécula compuesta por los átomos X1 con el parámetro Y y X2 con el parámetro Z. Primero vamos a revisar el ejemplo 5.1, en cuya expresión ya hemos reemplazado la molécula P. Primero vamos a aplicar la regla número 3 para reescribir esta molécula definitoria en una expresión de solución de orden superior, en donde
esta parte de aquí va a ser nuestra regla de reacción D y esta parte va a ser nuestra molécula P, de tal forma que nos queda la expresión así. A continuación vamos a aplicar la primera regla para convertir este operador de proceso en paralelo en una unión. Entonces la expresión nos queda así. Ahora vamos a aplicar la cuarta regla, la regla de reducción, en el que podemos identificar a nuestro patrón join J como X con el parámetro U y a nuestra molécula P como el átomo Y con el parámetro U. Entonces vemos que solo se aplica en esta expresión, puesto que aquí hay una unión con este otro átomo. Entonces vamos a aplicar la regla solo en esta parte. Entonces, según la regla, podremos sustituir nuestro patrón J join por la molécula P, que sería esta X. Como vemos, la sustituimos por nuestra P, obteniendo esta expresión. Ahora vamos a aplicar la regla número 3 para reescribir nuevamente, pasar de nuestra forma de solución de orden superior a molécula definitoria. Se aplica de la misma forma, teniendo en cuenta solamente el átomo XW. Y finalmente aplicamos la primera regla para convertir esta unión entre estos dos procesos, Y con parámetro V y este más grande, en dos procesos en paralelo. Ahora vamos a ver el ejemplo 5.3. Al igual que en el ejemplo anterior, ya hemos sustituido la molécula P en la expresión que vamos a estudiar. Entonces primero vamos a aplicar la tercera regla para reescribir esta molécula definitoria de esta forma, en donde podemos identificar a esta expresión como nuestra regla de reacción D y a esta molécula como P. Entonces nos quedaría la expresión de esta forma. A esta nueva expresión vamos a aplicarle la regla número 4, la regla de reducción, en donde podemos identificar a la molécula compuesta por los átomos X1 y X2 como nuestro patrón join y a el átomo X como nuestra P. Entonces realizamos la sustitución. Como vemos, el átomo X tiene dos parámetros, por lo que al momento de realizar la sustitución es factible utilizar los parámetros por los átomos a los que está sustituyendo, que son Y y Z. Entonces nos queda esta expresión. A esta expresión vamos a aplicarle la tercera regla para reescribir esto nuevamente como una molécula definitoria. Ahora vemos que la molécula X no es una variable libre en el resto de la expresión, por lo que no la podemos incluir en nuestra molécula definitoria. Por eso la expresión quedaría como que esta reacción o esta regla de reacción está en cero, porque no podemos incluir nuestro átomo X. Entonces el átomo X será añadido con una unión. Finalmente aplicamos la primera regla para convertir esta unión de estos procesos en procesos paralelos. Equivalencia de expresiones de cálculo de unión. Núcleo del cálculo. Aquí podemos ver cómo los procesos pueden ser representados por átomos, moléculas o definiciones. Congruencia estructural y semántica. La molécula PQ es congruente con la molécula QP. Por asociatividad, la molécula PQ entre paréntesis R es congruente con P entre paréntesis QR. La molécula P de la molécula definitoria D en Q es congruente con la molécula definitoria D en PQ. Y esto a su vez, la molécula definitoria D en la molécula definitoria D' en P
es congruente con la molécula definitoria de D' en la molécula definitoria de D en P. Teniendo en cuenta que el símbolo congruente subalfa es la equivalencia sintáctica mediante el renombramiento alfa de las variables ligadas, tenemos en cuenta que P es congruente de esta manera, subalfa, con Q. Entonces P es congruente con Q. Si P es congruente con Q, entonces la molécula PR es congruente con la molécula QR. Y después tenemos que R es congruente con SP, que es congruente a su vez con Q. Entonces la molécula definitoria de J produce R en P, que es congruente con la molécula definitoria de J, que produce S en Q. La relación de transición es la relación más pequeña, tal que para cada definición D es igual a la molécula con el átomo X con parámetros U y el átomo Y con parámetros B, que produce R, y esto a su vez es la molécula con el átomo S con parámetros S y el átomo Y con parámetros T, que está relacionado con la definición con el conjunto de R, tal que ST sobre UV. Teniendo en cuenta que la flecha de relación con el delta significa la semántica operativa del núcleo del cálculo, que viene dada por las tau transiciones de una relación de reducción con transiciones, tenemos en cuenta que para cada transición P relacionado con P', con delta en el rango de D unión tau, tenemos que la molécula PQ está relacionada mediante delta con la molécula P'Q. También que la molécula definitoria D en P está relacionada con la molécula definitoria D en P'. Si FBD y la intersección de DB delta es igual al conjunto vacío. La definición de delta en P está relacionada mediante tau con la definición de delta en P' si delta es diferente a tau. Y Q está relacionado mediante delta con Q' si P es congruente con Q y P' es congruente con Q'. Con lo anterior llegamos al lema 5.1, que nos dice que la congruencia estructural es la congruencia más pequeña que contiene todo par de procesos PQ, tal que a la solución de orden superior de P es equivalente al de Q, y la relación de Q tau contiene exactamente los pares de los procesos PQ hasta los que son congruentes de la relación a la solución de orden superior PQ. Equivalencia observacional. Las relaciones de congruencia se utilizan para determinar los contextos observadores, y poder emitir un valor sobre un nombre libre se considera un comportamiento similar. Tenemos la definición de P con esta raya hacia abajo sub X como un asíncrono de solo salida, que es la capacidad de un proceso P de emitir un nombre sobre la variable X, que se define como el X perteneciente a las variables libres de P, y existe un B en el conjunto de reacción y el conjunto de moléculas. Esto a su vez es una molécula de a la solución de orden superior de vacío y P, que está relacionado con las reglas de reacción del conjunto de orden superior del conjunto de moléculas de X con parámetros P. Un ejemplo sencillo en el cálculo de la unión completa con no determinismo. P es igual a la definición del átomo S, que produce el átomo X, y el átomo S, que produce el átomo Y dentro del átomo S. Se reduce de la siguiente manera. La solución de orden superior de vacío y P es equivalente
al átomo de S que produce X unido con el átomo S que produce Y en la solución de orden superior del átomo S. Entonces el átomo S produce al átomo X unido con el átomo S que produce al átomo Y en la solución de orden superior del átomo X. La congruencia observacional entre procesos es representada por el siguiente símbolo. La congruencia para definiciones y composiciones paralelas es para todo PQ si P es congruente observacionalmente con Q y cumple los siguientes ítems. Primero, para todo X perteneciente a N, la capacidad de emitir X por el proceso P, entonces la capacidad del proceso Q de emitir X. Segundo, P puede ser equivalente a P', entonces existe un Q' y un Q que puede ser equivalente a Q' y P' congruente con Q'. Tercero, para todo D y una molécula definitoria de D en P es congruente con la molécula definitoria de D en Q. Y cuarto, para todo R, la molécula Rp es congruente con la molécula Rq. Ejemplos. Ningún proceso P puede hacer ninguna observación, ya que no hay variables libres en P. 0 simula las no reducciones en P. Otro ejemplo es: dos expresiones estructuralmente equivalentes no pueden distinguirse por ninguna observación, pueden simularse mutuamente y pueden incrustarse en definiciones o composiciones paralelas, manteniendo la equivalencia observacional. Otro ejemplo es que el átomo con parámetros U no es congruente con el átomo Y con parámetros U. Esto funciona de manera similar para el ejemplo de la definición de el átomo Z con parámetros T que produce T con parámetros U en Z con parámetros X no es congruente con la definición de Z con parámetros T que produce T con parámetros U en Z con parámetros Y. Tenemos también que el átomo Z con parámetros X no es congruente con el átomo Z con parámetros Y, dado que pueden distinguirse por su contexto, por lo tanto no son observacionalmente equivalentes. Y por último, tenemos que la definición de U con parámetros Z produce V con parámetros Z en X con parámetros U es congruente con X con parámetros V. Dado que se envían nombres distintos, por lo tanto su comportamiento es idéntico. Celda de referencia en el Joint Calculus. La celda de referencia está definida de la forma en la que se ve en la figura 5.3, de modo que es la definición de MKCell. Cabe resaltar que cada aplicación de la definición de MKCell crea una nueva definición con nuevos nombres get, set y s. Exporta dos de estos nombres recién definidos, get y set, el nombre externo K0 y mantiene el nombre de S internamente con la invariante de mantener el estado actual de la celda, inicialmente B0. De manera similar a los canales de cálculo de pi, las solicitudes en el nombre de obtención leen el valor actual de la celda a partir del nombre S y responder al nombre K recibido, manteniendo el invariante al producir el átomo SB. Asimismo, las solicitudes sobre el nombre del conjunto con un nuevo valor de la celda U y un canal de reconocimiento K que lea el valor de la celda actual de S y reemplace los contenidos AU produciendo un átomo SU y reconociendo la operación establecida con una señal K. Exclusión mutua en el Joint Calculus. La exclusión mutua se define para el Joint Calculus como se ve en la figura 5.4. Sin embargo, esta expresión que previamente se ha mostrado es equivalente a la expresión del cálculo pi, no p más q, y se define de la forma
en la figura 5.5. Se debe tener en cuenta que JP sigue la sintaxis de un patrón de unión, pero también se usa como un proceso en la solución. Esta definición esencialmente asegura que cuando se elige JP para ejecutar, la regla de reacción que potencialmente puede desencadenar JQ no está habilitada hasta que JP haya completado su ejecución y viceversa. Por ejemplo, sea JP igual a A y sea JQ igual a B. Entonces, nunca será el caso de que la solución tenga ambos átomos A y B, que no era el caso con la definición 5.4. Observa que el cálculo de la combinación no especifica ninguna restricción de equidad, es decir, aunque JP y JQ pueden progresar, no hay garantía de que ambos eventualmente lo harán. En teoría, una ejecución injusta donde siempre se elige JP sobre JQ o viceversa es admisible. Cena de los filósofos en el Joint Calculus. El problema de la cena de los filósofos, descrito en la sección 1.4.3, puede codificarse en el cálculo de la unión de la siguiente manera. Definiendo el átomo de los filósofos y su átomo respectivo de derecha e izquierda y su capacidad del filósofo de comer, también es un átomo. Asimismo, tenemos el átomo de los palillos. Una ventaja del Joint Calculus es que los pasos 1 y 2, coger los palillos de la izquierda y de la derecha, pueden modelarse como un único paso de coincidencia de patrones de unión, eliminando así cualquier posibilidad de deadlock. Una mesa con dos filósofos y dos palillos puede modelarse de la siguiente manera. Obsérvese que cada palillo se modela como un átomo C, que está en la solución cuando está disponible. Cada filósofo está, por lo tanto, en un bucle continuo recogiendo los palillos izquierdo y derecho atómicamente, LR, y luego comiendo, y liberando ambos palillos de nuevo en la solución. Una mesa con n filósofos puede modelarse utilizando la siguiente productoria, la cual va entre 0 y el número de filósofos y palillos, y vemos los átomos de cada filósofo y sus respectivos palillos. Como el cálculo de la unión es un modelo reflexivo de computación concurrente que restringe la comunicación para que suceda bajo definiciones de alcance léxico que puedan considerarse como sitios. También vemos que el cálculo de la unión combina los operadores de restricción, los operadores de recepción y los de replicación, que se encuentran en el cálculo de pi, en una sola definición de receptor, la cual es llamada articulación. Su semántica permite el reemplazo atómico de un conjunto múltiple de moléculas en una solución de orden superior por otro conjunto múltiple de moléculas. Además, el cálculo de unión, como el cálculo de pi, y a diferencia del modelo del cálculo del actor, no impone rutas de ejecución justas, lo que limita el razonamiento sobre cómo está compuesto, en particular considerando las equivalencias obligatorias. Como conclusiones podemos ver que en el capítulo número 5 seguimos la sintaxis, la semántica y varios ejemplos del cálculo de unión de la presentación de Fournet y Gontier de 1996. Estos dos autores nos presentaron además una codificación totalmente abstracta del cálculo de unión completo presentado en la sección 5.1 y también tomando varios desgloses en la sección 5.3. Demostrando así que estos dos modelos tienen el mismo poder expresivo hasta la equivalencia observacional. Por otro lado, también se presentaron codificaciones completamente abstractas entre el cálculo de pi asíncrono sin suma y el cálculo de la unión. Por último, más adelante en el libro se verá en el capítulo 10 cómo hay patrones de unión que se van a ver relacionados con esta parte del capítulo.